Bueno, buenas. Mi grupo está conformado por Norelis Vázquez y mi persona Mayra Patricia Pérez. Nuestro docente a cargo es el profesor Jorge Herrera. Nuestro tema a tratar el día de hoy es edema cerebral. ¿Qué entendemos por edema cerebral? Se presenta cuando hay una acumulación de líquidos en las células cerebrales. Esto provoca una inflamación. El tejido cerebral es una de las áreas más graves donde se puede presentar este trastorno. El edema cerebral inflama los tejidos blandos, dañando y causando dolor en el paciente. Este procedimiento causa un aumento de la presión en el interior del cráneo, lo que origina una falta de oxigenación y degeneración celular que puede provocar la muerte. Como objetivos generales tenemos presentar a los alumnos del sexto semestre proceso de cuidado de enfermería, paciente con cuidado de edema cerebral, así como las posibles causas y consecuencias del mismo a través del desarrollo de un caso hipotético. Como objetivos específicos tenemos definir la fisiopatología, etiología, signos y síntomas que presenta un paciente con esta patología, explicar el diagnóstico de enfermería correspondiente a los problemas encontrados, identificar el plan de cuidados estandarizados que favorezca la recuperación de un paciente con esta patología. Como introducción tenemos el edema de la palabra griega que significa hinchazón. Se le define como la acumulación anormal del agua en el parénquima cerebral como resultado de una patología general o local. Como volumen patológico que es, el edema ejerce un efecto de masa, el que recupera sobre el cerebro de los mecanismos, que es provocándole deformaciones y desplazamientos, como son las hernias. Otra tenemos que es gravitando sobre su vascular, determinando isquemias por compromiso de su flujo sanguíneo cerebral. Y otra que consiste en una ganancia normal del agua y solutos y el consiguiente aumento del volumen cerebral, que puede tenerse crítico en el momento en que se agotan los mecanismos compensatorios intracraniales. Tenemos tipos de edema cerebral. Aquí mencionamos tres, que son edema citocótico. Se acumula líquido en las células provocando una inflamación. Por lo general esto sucede por un mal funcionamiento de las bombas de sodio y potasio y los canales por los que entra y sale el líquido de la célula. Tenemos el edema de base vasogénico. Es el tipo más común de edema cerebral que se origina como consecuencia nuevamente de la penetrabilidad del sistema nervioso. Esto debido a la ruptura de las barreras hematocefálicas, accidentes cerebrovasculares, tumores, accidentes cerebrovasculares y traumatismos craneoencefálicos, entre otros. Y está el edema hidrocefálico o intersticial. Se constituyen los canales por lo que pasa el líquido cefalorraquídeo, provocando una inflamación de los ventrículos cerebrales o las áreas cercanas a las zonas bloqueadas. Como causas del edema cerebral le voy a hablar a mi compañera Noel. Para hablar de las causas del edema cerebral, primero tenemos que irnos a uno principal, que sería los accidentes cerebrovasculares, en los cuales tenemos también una hiponatremia, que esta se produce cuando el nivel de sodio en la sangre es anormalmente bajo. También tenemos la hipoxia, que es cuando no llega suficiente oxígeno al cerebro y puede perder la funcionalidad del cerebro. Y esta también requiere de un suministro constante de oxígeno y de nutrientes. También el edema cerebral puede darse por infecciones, ya sean por virus y bacterias, en el cual conocemos lo que son las meningitis y las encefalitis. También podemos decir que una parte que se da mucho y es por parte de las intoxicaciones o envenenamientos. También los traumatismos craneoencefálicos, que son causados a través de caídas y que la principal causa son los golpes en la cabeza. Lo que más se ve pues en los adultos son las caídas, dependiendo de qué parte, de una cicla, de su propia altura, de sillas, incluso de, de pisos más altos. También una causa son ya lo que son los tumores, ya sean benignos o los tumores malignos. Pasa.
Bueno, cuando vamos a hablar de los síntomas que se dan en el edema cerebral, tenemos que hablar de algunos y pues especificarlos completamente. En este caso podemos hablar de uno, pues muy importante, y bueno, todos son importantes, podemos hablar del dolor de cabeza intenso, de las convulsiones, de la somnolencia, de las náuseas, del dolor o rigidez en el cuello, de las alteraciones de la visión. Bueno, en los síntomas del edema cerebral son principalmente a consecuencia del aumento de la presión dentro del cráneo, es decir, la presión intracraneana. Es muy frecuente que las manifestaciones de dolor de cabeza intensos pueden presentarse a través de las convulsiones o de diferentes niveles de deterioro de la conciencia, desde letargia, que pueden llegar de la letargia hasta el coma. Bueno, también se encuentran a través de, estos síntomas se encuentran también a través de un estudio llamado fondo de ojo, que es la hinchazón o tumefacción de la pupila óptica, lo cual se sitúa en el fondo del ojo y es un lugar por el cual el nervio óptico sale del globo ocular y comienza el recorrido hasta el cerebro. Bueno, esta hinchazón se conoce en términos médicos como edema papilar, que es uno de los síntomas, uno de los primeros síntomas que se pueden ver. Bueno, es posible que no se presenten algunos síntomas al comienzo del edema cerebral, pero terminan produciendo disminución de la visión por el daño que causa en la fibra nerviosa, tanto del nervio óptico, y las cuales son responsables de transmitir la información visual. Por el mismo motivo, la aparición papiledema habrá un aumento de la presión que ejerce tanto los líquidos oculares contra la pared del ojo, es decir, en la presión intraocular, y la dilatación fija de las pupilas. Bueno, el paciente en este presentará una puliduria, o sea, emisión de volumen de orina superior al normal, es decir, un volumen superior a 3 litros en un periodo de 24 horas, es decir, que se constituye un gasto urinario excesivo. Además, el paciente puede presentar cifras arteriales superiores a los 139 miligramos de mercurio en la sistólica y en 89 miligramos de mercurio en la diastólica, es decir, que presenta una hipertensión arterial. El pulso arterial se encontrará entonces por debajo de 60 latidos por minuto, es decir, que se encuentra en una bradicardia, y con fiebre, ya sea que no tenga un foco séptico, o es decir, que esté sin presencia de infección y sin vómitos. Bueno, podemos diagnosticar, el diagnóstico para el edema cerebral, pues estaría más que todo realizar, con neurocirugía, que se realiza, en el cual se realizarán algunos exámenes y pruebas basadas en los síntomas y el estilo de vida y los antecedentes médicos. Es decir, se pueden agrupar sea en análisis de sangre, en una tomografía axial computarizada o en una resonancia magnética. En el análisis de sangre se permite detectar la causa de la inflamación, y en la tomografía axial computarizada puede permitir las imágenes intensas del paciente que, ligadas con los datos de su historial clínico, generan un diagnóstico certero. Y la resonancia magnética que puede obtenerse, pues esta se obtiene con mayor claridad el edema y saber de qué tipo de edema se pertenece, es decir, dependiendo de la clasificación, decir qué tipo de edema es. Bueno, el tratamiento del edema está proporcionado, se proporciona de acuerdo a la gravedad y al tipo de edema al tipo de edema cerebral que estemos. En los casos de edema cerebral es necesario actuar de forma inmediata para evitar los daños permanentes en el cerebro del paciente. Entonces, es importante la determinación del líquido y al mismo tiempo buscar reducir la inflamación, logrando de esta forma que el cerebro opere correctamente, sin problemas y con algún o con cierta normalidad. Bueno, en algunos casos graves es necesaria la cirugía de urgencia, en la que se drena el excedente líquido y eh, se controla la presión intracraneana y la inflamación del cerebro. En caso de no llevar tratamiento, pueden presentar graves o problemas, incluso la muerte. Bueno, en este caso podemos decir que en el tratamiento del edema
se puede decir que se pueden utilizar unas medidas generales que son muy importantes en cuanto al cuidado de enfermería, y una muy importante es la posición en la cabeza. Esta posición se debe ser una posición de 30 grados por arriba de la horizontal corporal, que disminuye la presión intracraneal. Bueno, esto porque permite el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo, cefalorraquídeo al espacio espinal y mejora el drenaje venoso a través de la circulación posterior. Entonces, ¿qué pasa aquí con la presión del líquido cefalorraquídeo? Es que disminuye y el paciente, si el paciente en este caso se encuentra intubado, hay que evitar colocar cordeles en la región cervical, porque este podría comprimir ya las venas yugulares y evitar el retorno venoso. Entonces, como yo estaba diciendo que eran medidas generales, pues la posición de la cabeza, la normotensión arterial, la profilaxis anticonvulsiva, que es de muy importancia, el soporte nutricional y el control glucémico. Entonces, para eso podemos hablar de una primera línea que sería la evaluación de la lesión cerebral en caso de ser susceptible, o es decir, también se produce la osmoterapia, y con una segunda línea que sería la hiperventilación y oxigenación con administración de barbitúricos, y, y, y ya sería pues lo importante que vamos es mantener la presión intracraneal, que está en menor de 20 miligramos, y la presión de la perfusión cerebral, que es mayor a 60. Entonces, en las opciones comunes de tratamiento, tenemos lo que son tenemos la hiperventilación controlada, suministrado de oxígeno y respiración por otro medio, en este caso los ventiladores, la hipoxemia, la osmoterapia, los corticoides, los barbitúricos que se dan en forma de sedante y disminuyen la presión intracraneal, y las intervenciones quirúrgicas, que ya pues son la opción, sea primera o última opción, dependiendo la gravedad del edema cerebral. Entonces, ya cuando esta intervención quirúrgica se ocurre, ya sea para evitar que el paciente sufra o que pueda morir o sufra un edema cerebral. Entonces, en este caso, vamos a explicarles nuestro caso clínico y su respectivo plan de cuidados. Entonces, ingresa al servicio de urgencia paciente masculino de 62 años de edad por caída accidental del balcón de su residencia. Al examen físico se observa somnoliento, desorientado, con un Glasgow de 13 de 15 con respuesta moderada a los estímulos, una tensión arterial de 140/100, una frecuencia cardíaca de 95, temperatura de 38.8, saturación del 89%, y presenta una herida en región frontal aproximadamente de 10 centímetros con compromiso óseo. Presenta sangrado orbital y nasal, pupilas anisocóricas reactivas a la luz, con 4 milímetros en la derecha y 2 milímetros en la izquierda. Recibe atención en la urgencia, se coloca collar de Filadelfia, se accede a vías periféricas y se conectan a líquidos endovenosos. En este caso se conecta a solución de Hartmann, se realiza TAC de cráneo simple, rayos X de tórax y se solicita valoración por neurocirugía. En este caso, los resultados de imagenología dan un traslado meritorio al servicio de UCI adulto por riesgo de deterioro neurológico. El paciente presenta deterioro neurológico importante con Glasgow de 7 de 15, por el cual se indica iniciar el protocolo de intubación orotraqueal con previa pseudoanalgesia para asegurar vía aérea permeable. Valoración por maxilofacial, quien señala heridas en región frontal de 10 centímetros con sangrado activo, edema cerebral y equimosis palpebral bilateral. En este se sutura la herida y se pide valoración por neurocirugía, lo que evidencia que en la TAC de cráneo simple y rayos X de tórax el paciente precisó intervención quirúrgica para el control del edema, donde se colocó un sistema de drenaje intraocular de líquido y un sensor para medir los niveles de la PIC. También se precisó sondaje nasogástrico y vesical. Entonces, en el
En los diagnósticos tenemos el afrontamiento y tolerancia al estrés con los eventos, procesos vitales, este sería un dominio 9, con clase 3, estrés neurocomportamental, con un código de disminución de la capacidad adaptativa intracraneal relacionada con la lesión cerebral, manifestados por aumentos desproporcionados de la presión intracraneana. Entonces, en los NOC tenemos, en los resultados queremos el estado neurológico de conciencia, el equilibrio hídrico y el equilibrio electrolítico y ácido básico. Entonces, en las intervenciones de enfermería tenemos el manejo de edema cerebral, elevar la cama a 30 grados y mantener la elevación de la cabeza en cuello y tronco, planificar los cuidados y minimizar los estímulos ambientales. También tenemos monitorizar las constantes vitales, monitorizar las presiones encefalorraquídeas y la administración de líquidos. Mejorar la perfusión cerebral, que es evitar la flexión del cuello, caderas y rodillas y vigilar el estado neurológico. Monitorizar la presión craneal y calcular la perfusión cerebral. Monitorizar la respuesta neurológica con las actividades de cuidado y registrar todos los parámetros monitorizados y mantener las vías aéreas permeables. Pasa, Mayra. También tenemos controlar el patrón respiratorio y la adaptación del paciente en la ventilación mecánica, controlar el suministro de oxígeno para prevenir la hipoxemia y la hipercambio. Tenemos también la monitorización de la presión intracraneal, registrar las lecturas de la PIC, ya estas se deben registrar de forma horaria y analizar las ondas, vigilar la PPC y mantener la PAN dentro de los márgenes especificados. También colocar al paciente con la cabecera elevada en los 30 a 45 grados con una posición neutra y observar y registrar la respuesta neurológica de la PIC. En la monitorización neurológica es comprobar el tamaño y simetría de la reacción de la luz de las pupilas y vigilar las tendencias de la escala de Glasgow si hay movimientos de pronación o temblores. En este caso tenemos la teoría relacionada de Oren, que es la siguiente parte, que es tenemos que en un mantenimiento de un aporte suficiente de aire, este patrón se encuentra alterado ya que este paciente se encuentra conectado a soporte ventilatorio mecánico. Y el mantenimiento de un aporte adecuado de agua, que el paciente recibe líquidos intravenosos por vía periférica. El mantenimiento de un aporte adecuado de alimentos, el paciente se encuentra con un tubo traqueal, por lo que se encuentra con sonda nasogástrica. En la provisión de los cuidados asociados con procesos de alimentación y los excrementos, paciente elimina drenaje libre por sonda vesical. Y el mantenimiento del equilibrio entre la actividad de reposo, el paciente se encuentra en sedo, anestesia, requiere de la asistencia del personal de enfermería. El mantenimiento del equilibrio entre la soledad y intercambio humano, el paciente se encuentra bajo los efectos de la anestesia vista por parte de familiares, amigos, lo que denota y no carece de autocuidado. Y en la prevención de peligros para la vida y el funcionamiento del bienestar humano, el paciente requiere parcialmente de cuidado y asistencia por parte del profesional de enfermería.